Palabra del Señor en esta hora, y vamos a leer en la carta a los Romanos, capítulo 10, el verso 9 y 10. Carta a los Romanos, capítulo 10, verso 9 y 10. Voy a leer estos dos versículos y luego hacemos una oración. Dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a orar en este momento y vamos a incluir en esta oración a un hermano de una congregación que está afectado por esta pandemia y está hospitalizado. Y ayer tuvimos una comunicación con él, un hermano de allí de la congregación del Porvenir Bello. Y entonces le prometimos que vamos a orar por ello y quise hacerlo con ustedes. Presentarlo en la presencia del Señor para que Dios lo guarde, y seguramente que como él, muchos otros hermanos que están pasando por esta crisis en algún lugar del país o del mundo. Presentémoslos en la presencia del Señor y creamos que Dios los puede guardar allí en ese hospital donde están, y que Dios puede poner su mano poderosa ahora mismo y fortalecerles y sanarles. Levantemos nuestra oración. Señor Dios Todopoderoso, oramos a ti, Señor, en esta hora, invocando el nombre del Señor Jesús, su nombre en quien hay todo poder en el cielo y en la tierra. Y puede obrar, Señor, porque puede crear, puede hacer nuevas todas las cosas. Oh, gracias, gracias, Señor Jesús, porque creemos, confiamos, esperamos en ti, que tú oyes la oración. En esta mañana, cada hermano que está en los hospitales, están allí, Señor, en las clínicas. Señor, tenga misericordia y ponga su mano poderosa restaurando la salud de ellos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Alabanzas a Jesús. Pueden tomar su asiento. Y en esta mañana vamos a tener un tema sobre la salvación, la doctrina de la salvación en las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros estudiamos la doctrina de la salvación, entonces vamos a encontrar la salvación explicada mediante algunas analogías que a veces cuestan un poquito entender lo que se está diciendo a través de esa analogía. Por ejemplo, nacer de nuevo, por ejemplo, ser justificado, ser adoptado, ser resucitado. Son términos que merecen una explicación. El por qué cuando se habló de la salvación, se habló utilizando estas analogías, porque depende del contexto donde se estuviera enseñando, se usó esto, por ejemplo, el nuevo nacimiento, cuando tiene un enfoque y una introducción para decir, para yo ser salvo tengo que nacer de nuevo. Entonces, alguna persona y nacer de nuevo, cuando una persona llega a la iglesia, todo nos pasó, cuando llegamos a la iglesia escuchábamos unos términos que no conocíamos. Entonces, nacer de nuevo.
Yo no había oído el término vida eterna. Cuando yo llegué y comencé las clases de escuela dominical, entonces yo veía vida eterna, y ahí yo tuve la idea de que los que se entran a esta iglesia no se mueren. Y así, y a veces la persona oye un término y no entiende bien. Entonces, hoy solamente hablaremos de uno de estos términos usados aquí para explicar la doctrina de la salvación. Entonces, vamos a mirar en la carta a los romanos, que fue la que leímos ahora los versículos. Vamos a ver eso de ser justificados. O sea, ser justificado. No es fácil para un creyente entender qué es ser justificado. Se explica con unas pocas palabras que se dice, bueno, ser declarado inocente. Pero ¿es verdad ser declarado inocente? ¿Quién es inocente? ¿Quién es una persona inocente? ¿Cómo? Que no, inocente, que no ha cometido nada y que no tiene conciencia de hacer algo malo. Pero nosotros tuvimos conciencia de hacer algo malo. Claro que sí, ¿cierto? Entonces, por eso el ser humano necesita ser justificado. O sea, no es que el Señor llegue y dice, no, usted no debe nada, siga. No, usted sí debe. Siéntese ahí en el tribunal y vamos a ver, ¿dónde está el abogado suyo? ¿Cierto? Bueno, es el proceso. Entonces, lo que indica esto es un proceso. Y la carta a los romanos es un escrito que precisamente está hecho así porque el apóstol Pablo, cuando le escribió a los hermanos en Roma, entonces la carta a los romanos es un escrito hecho por el apóstol Pablo desde Éfeso. Quienes pronto han visto la geografía bíblica, Éfeso era un lugar que estaba bastante retirado, pero desde allí, porque los apóstoles pasaron gran tiempo allí. Desde Éfeso se hicieron varios escritos, entre ellos esta carta. Y fue realizado con el objetivo de instruir doctrinalmente a los hermanos de Roma sobre la doctrina de la salvación. Entonces pensemos por un momento. Roma, ya los hermanos vivían en Roma, había hermanos que eran judíos, habían sido judíos, y había hermanos gentiles, o sea que no habían sido judíos. De ese grupo estaba conformada la iglesia en Roma. Pero Pablo no los conocía personalmente. Pablo no había ido. Precisamente comienza en la carta diciendo que tiene propósito de ir, pero que hasta el momento no ha podido ir. Entonces él tiene que adoctrinar a estos hermanos allá, darles doctrina, explicarles, ubicarlos lo que ha pasado en ellos, lo que Dios ha hecho en ellos. De paso, nosotros estudiando esto también nos sirve a nosotros, ¿cierto? Porque nosotros comprendemos también lo que pasó en nosotros. Y estamos viendo una de las varias analogías que mencioné aquí, la de ser justificado. O sea, es una comparación que él usa. ¿Por qué sucedió esto? Ustedes saben que en Roma se originó el concepto jurídico del derecho del individuo. Del derecho del individuo. Entonces,
lo que el apóstol comienza a explicar es que Dios no nos ha vulnerado nuestros derechos. ¿Sí? Ya Dios es Dios. Y si nosotros, las autoridades terrenales, son cuidadosas en hacer eso, mucho más Dios, que le dio libre albedrío al hombre, le dio capacidad de entender, capacidad de comprender, la capacidad de decidir, todo esto. Entonces Dios dice, no, yo lo voy a juzgar, pero yo voy a respetar. ¿Sí? Entonces va a aplicar la justicia divina. Entonces, esta iglesia tenía la necesidad de ser adoctrinada, pues era una congregación nueva y carente de comprender la razón de la salvación. O sea, todo esto nos ayuda a comprender es la razón de nuestra salvación. Entonces, hoy estamos mirando el significado de ser justificado. Además, su feligresía, la feligresía de Roma, estaba compuesta de judíos y gentiles, y unos y otros necesitaban ser instruidos. Necesitaban ser instruidos. El apóstol Pablo explica la doctrina de la salvación a esta iglesia consecuentemente, con la perspectiva del derecho que se tenía en el contexto romano. O sea, el derecho, si a mí me están acusando, yo tengo derecho a defenderme. Pero vamos a ver aquí el pecador ante el tribunal de Dios, y a ver cómo es que el pecador se va a defender ante Dios. Amén. Entonces, donde los juicios, dice, tenía el contexto romano, donde los juicios a los culpables se realizaban en tribunales, declarando a la persona culpable o declarándolo inocente. O sea, usted no lo cometió, usted sí lo cometió, y si estaba para ser juzgado, lo juzgaba. El apóstol hace una explicación de la justicia divina juzgando al pecador. Eso es lo que hace en la carta. Sentando al pecador ante el tribunal de la justicia divina para ser declarado culpable o para llegar a ser declarado justificado y absuelto del pecado. Entonces, el problema del ser humano es el pecado. Entonces la Biblia dice, si el hombre pecare contra el hombre, los jueces le juzgarán. Pero si pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Gloria a Dios. Entonces vamos a mirar la forma como el apóstol en la carta presenta el orden en el que presenta la problemática. Entonces, por eso él presenta primero la culpabilidad del hombre. La culpabilidad del hombre. Bueno. Cuando usted lee ahí en la carta, si trajeron Biblia, la pueden leer, o de pronto le pueden poner aquí, no sé. Bueno. Son bastantes versículos, pero usted puede ver Romanos capítulo 1. Del 18 en adelante hasta el 32, creo que es, vamos a ver. 32, hasta el 32. Allí va a encontrar usted la culpabilidad del hombre. La culpabilidad del hombre consiste, o sea, en dos cosas. En la acción de pecar y en el efecto que tiene ese pecado. Entonces, el pecado no solamente es que se comete y se comete una desobediencia, sino que el pecado produce una degradación. O sea, la persona puede comenzar haciendo unas cosas y puede llegar a cometer otras y otras y cada vez
cosas peores. Entonces, eso lo presenta ahí Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 32. Entonces, allí está la acción de pecar. ¿Por qué el hombre pecó? Porque se envaneció su razonamiento. O sea, fue que un ser le habló al hombre, le habló. O sea, exigió su razonamiento. Entonces el ser humano razonó, pensó, intencionó, decidió. Entonces allí se dio, ese fue el origen del pecado, que se envaneció el razonamiento del hombre. La tentación vino porque la tentación viene para sacar. Para eso es la tentación. ¿Hay algo malo en usted? Entonces viene la tentación a ver si hay, y si hay, lo saca. Entonces por eso la Biblia dice, manifiestas son las obras. ¿Por qué? Porque están ahí. Y lo mismo del fruto del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu es, o sea, si está ahí, se va a evidenciar. Entonces, ese efecto del pecado. Entonces el pecado, por eso usted ve la condición que está el mundo. Todo el mundo que no esté arrepentido y convertido al Señor, pues está bajo el pecado. Pero usted ve que a los que más le prestan atención, a los que cometen cosas más graves. Entonces, alguno por ahí se robó una cartera. Dice, una cartera. No paga ni correr detrás de una cartera. Creo que se metió al banco y robó. Entonces, ese es más grave, que hay que hacer un operativo y tal. ¿Cierto? O sea, le prestan más atención siempre a los casos más gravecitos. Y así es. Tanto pues que por eso existe lo penal, la ley penal, la ley civil. Todos los civiles se encargan si a usted le robaron el reloj. Pero si a usted le cortaron el brazo para robar el reloj, entonces ya es penal. ¿Sí? Entonces todo lo que tenga con la degradación. Entonces todo esto es el comportamiento. Entonces la culpabilidad del hombre consiste en eso. O sea, el hombre se le envaneció su razonamiento y en ese envanecimiento anda el hombre. El ser humano está envanecido. ¿Qué quiere decir envanecido? ¿Qué es una cosa vana? Que usted dice, compra usted una mazorca y dice, hombre, y la peló y le quitó todo de capacho y ¿qué? Ay, mire, no tenía nada. ¿Qué era? Vana. Entonces, vano, se envaneció su razonamiento. ¿Quedó sin qué? Sin significado. Entonces, lo espiritual se disipó. Gloria a Dios. Entonces, esta carta es hermosísima y seguramente que necesitaremos muchas dominicales para poder explicar esto, pero bueno, vamos a intentar por lo menos empezar. Entonces, cuando usted tenga presente, primero, el primer punto que hay en la carta para explicar esto de la justificación es la culpabilidad del hombre. Entonces se establece, el hombre es culpable. Si es culpable, entonces, ¿qué merece? A ver, ¿qué merece? Ya, es culpable. Entonces, ¿qué dice en el segundo capítulo? A ver. No, en el segundo capítulo. Vamos a mirar aquí entonces.
el capítulo 2, vamos a ver del verso 1 al 8, versículo por versículo para que usted lo pueda comprender. Ah, bueno, estamos ante el juicio de Dios. Ya nosotros no, ya pasamos por el tribunal. Y ya nosotros resolvimos el problema, los bautizados, los salvados, ya resolvimos el problema. Sí, claro, ya está resuelto. Hay mucha gente que necesita resolver esto ante Dios. Y el que es acusado de alguna cosa tiene que sentarse ante el tribunal. Y ahí está el juez. Y ahí está el abogado. Y eso es tensionante, ¿cierto? La familia se tensiona toda. Uy, la audiencia es a las 10. ¿Cierto? Y toda la familia se tensiona y pide oración. O bueno, cuando alguien tiene un familiar que tiene que enfrentar la ley. Vamos a ver qué dice 2.1. A ver, ustedes me ayudan. Entonces comienza diciendo así. Por lo cual, entonces, ¿por qué? Por lo cual, ¿qué es lo cual? ¿Qué es lo cual? Lo anterior. Todo lo anterior, lo que vimos anteriormente. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiso decir con eso? Eres inexcusable, ¿por qué? Dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Porque, como tienes la capacidad de juzgar a los demás, es que eres capaz de comprender. Y tiene, además de estar bajo el juicio de Dios, Él también juzga. Oiga. Entonces la Biblia le dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Entonces, como tienes la capacidad de juzgar a los demás, eres inexcusable, porque en lo que juzgas a los demás, bueno, dice, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Oiga, vea la afectación, ya vemos otra afectación, ¿cierto? Del pecado. Quedamos todos iguales. Todos iguales. Y ustedes no notan que cuando se presentó el caso allá en el Edén, cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué dijo Adán? Señor, sí, fue que yo fui culpable, yo no le presté atención a usted. ¿Qué dijo él? Inmediatamente dijo, no, fue la señora esta que usted me trajo un día, ¿acuerda que usted trajo una señora ahí? Esta señora fue. Y cuando el Señor llamó a la señora, ¿qué dijo la señora? Yo no sé, usted hizo una serpiente ahí, si no hubiera estado esa serpiente ahí, no había pasado nada. Entonces, ¿qué pasó? Tenían capacidad de... O sea, fíjese usted con la trascendencia que tiene eso. Entonces, muy interesante. Ahora el verso 2. Miremos el verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad.
Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas no lo va a hacer una persona. ¿Quién lo va a hacer? Es según verdad. O sea, el ser humano, el uno al otro, y usted note, todos los seres humanos en todos sus círculos donde están, ellos nunca casi reconocen que ellos se equivocaron, sino echando la culpa a los demás. Pero el juicio de Dios es según verdad. Ahora miremos el versículo 2, el versículo 3 y 4, el 3 y 4. Miremos a ver si podemos comprender lo que dice ahí. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Vienen dos preguntas, mira la otra. ¿O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que tu benignidad te guía al arrepentimiento? Son dos preguntas. Una pregunta está relacionada con el juicio del hombre. Está sujeto a que quien juzga, a quien juzga puede juzgar a él y él no ser juzgado. Vea, el juicio del hombre está sujeto a que quien juzga puede juzgar a él y él no ser juzgado. ¿Creen ustedes que una persona, entonces, piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? O sea, esa es una condición del ser humano. Esa es una condición. Que él está convencido que él va a escapar. Y fíjese usted que hay muchas gentes en el mundo diciendo, llévese a fulano para la cárcel. El otro dice, no, el que él mete a la cárcel es a usted. Pero se están olvidando del juicio de Dios. Están olvidados que hay un juicio según verdad. Que hay un juicio según verdad. Entonces una de las condiciones de la persona es precisamente esa, que está feliz juzgando a los demás. Pero se olvida que él también tendrá que estar sentado ante el tribunal. Ha habido gente en el mundo que los matan por malos. Algunos dicen, matemos a fulano, y entonces van por ahí, le tiran a bomba y lo matan porque es muy malo. Bueno, y después otros malos y todo, y cuando vayan ante el juicio de Dios, ¿qué va a pasar? Y el juicio de allá es según verdad. Entonces, la persona no puede escapar. No puede escapar. Aquí lo que le está preguntando, ¿y piensas esto, hombre, que tú que juzgas lo que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás? No escapará. Pero ¿sabe por qué lo hace? Leamos el otro y verá, el 4. O menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Vea, lo hace porque ignora esto, porque no lo cree, porque no lo entiende, porque no lo comprende. Porque hay una salvación. Pero se juzga ¿qué?
menospreciando. ¿Qué es menospreciar? No valorar, no reconocer que hay una salvación muy grande y que Dios puede perdonar a unos y a otros. Y toda persona, no importa su estrato social, su círculo social, donde esté, necesita estar ante el tribunal de Dios para ser restaurado y perdonado. Entonces, este es el justo juicio de Dios. Entonces, en estos versículos primeros que hemos leído, ¿qué está diciendo? En el justo juicio de Dios, ustedes se juzgan unos a otros, pero ustedes no tienen ¿qué? No tienen. Todo lo que tienen en sus mentes y todo son unos conceptos sobre las cosas. Pero no hay justicia. Entonces, por eso el tema de esta carta es la justicia de Dios. Entonces muestra la culpabilidad del hombre y luego muestra el justo juicio de Dios. Y entonces, como que Dios nos dice, no se metan ustedes a juzgarse unos a otros. ¿Por qué? El ser humano no tiene ¿qué? La sabiduría. No tiene la capacidad de hacer eso. Sigamos leyendo. Ahora miremos las consecuencias. Versículo 5 en adelante hasta el 11. Usted puede ver allí las consecuencias de lo que pasa. De esa condición, de ese estado en el que está el ser humano. Nosotros como creyentes estamos ya bajo la justicia de Dios. Y en la justicia de Dios que se revela por el Evangelio, se revela por la fe y para fe, y hemos creído y hemos sido salvos. ¿Cierto? Eso. Entonces, pero aquí ya viene un pero, vea. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en obras hay 2 puntos. Va a pagar. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Así como la gracia fue al judío primeramente y después al griego, así también es el juicio. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. No hay que olvidar que la iglesia comenzó en casas de judíos. En las casas de los judíos era que estaban ubicadas las iglesias y allí asistían los gentiles. Por eso se usa esta forma de hablar. Entonces hasta el versículo 11, del 5 al 11 está las consecuencias. O sea, aquí la gente está atesorando. O sea, ¿atesorando qué?
ira para el día del juicio. Atesorando, o sea, ahí le están, ¿qué? Ahí se está acumulando. Vamos al versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Vamos a dar hasta ahí para explicar esto. Porque todos. Aquí está diciendo la palabra de Dios. No es que haya nadie sin ley. No hay nadie sin ley. Lo que la Biblia está diciendo es, si alguien hubiera pecado sin ley, aún sin ley perecería. Entonces, esa es la justicia de Dios. El justo juicio de Dios. Entonces, hipotéticamente dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Si alguien hubiese, si se diese el caso, que alguien hubiera pecado sin ley, también perecería. Y todos los que están bajo la ley, todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, todo ser humano ha pecado con ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Vea, miremos el otro versículo, el 14. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Aquí, ¿por qué la gente pecó bajo la ley? Porque no son los oidores de la ley, sino los hacedores, los que la guardaban, los que la guarden, son los que son justificados. Y por la ley ninguno sería justificado. Entonces, la ley juzga a todos. Entonces, el verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, sabe que la ley se dio al pueblo de Israel, los que recibieron los 10 mandamientos en el Sinaí no fueron los gentiles, fue Israel el que recibió la ley en el Sinaí. Pero ¿qué pasa con los gentiles? Vea. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, por eso es que ninguna persona puede escapar del juicio de Dios. Porque solamente un niño no es capaz, el niño no es capaz de pensar y decir, comprender y pensar y concientizarse de que hizo algo malo. El niño, un niño, no. Pero cuando ya la persona tiene razonamiento y conciencia, es ley para sí mismo. Y vea entonces, porque esto es cómo se va a juzgar. Entonces dice, vamos a leer completo porque está dividido por una coma. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Aunque la persona diga, no, pero es que yo no he leído esa Biblia, yo no tengo Biblia. Sí, pero es que a usted hay una ley que le dice que hay un Dios. Aún a los ateos que dicen que no hay Dios, les dice que hay Dios. Por eso ponen problema.
Porque si no tuvieran conciencia de que hay Dios, entonces no intentarían negarlo. Porque la misma filosofía dice, lo que no se cree no se niega. El ser humano, cuando dice que no hay Dios, no, lo que no le gustan los mandamientos de Dios. Eso es lo que le molesta. Entonces, dice, hacen naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces aquí es donde ninguno dice, no, es que yo no voy a ir a culto para no hacerme responsable. Ya es responsable, venga a culto o no venga. Entonces cuando la persona, ya, por ejemplo, la persona es responsable, es ley para sí mismo, llamémoslo como dice la Biblia, es ley para sí mismo. Además, le han anunciado el Evangelio. Le anunciaron el Evangelio. Oyó el Evangelio del Señor. Ahora ya son dos. A más de ser ley para sí mismo, ahora ya qué. Ahora tiene la responsabilidad de que oyó el Evangelio del Señor. Entonces, cuando se realiza el juicio, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Mire, ¿quién es el que sabe que está perdido? ¿Y quién es el que sabe que está salvo? La persona. La persona. La persona es la que sabe. La persona que está salvo sabe. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y al que está perdido? ¿Qué pasa? Aquí vea. Les acusa o les defiende su razonamiento. ¿Sí ve que el envanecimiento del razonamiento fue el problema inicial? ¿Cómo va a terminar el juicio de la persona? No es que Dios va a coger persona por persona ya, vengan una fila interminable aquí para decirle a cada uno. No, cada persona sabe. Cada persona sabe. ¿No ha leído usted que dice la Biblia? Sabemos que los que aman a Dios, ¿cierto? Sabemos. Eso lo sabemos nosotros. Nosotros que somos salvos, sabemos eso. Sabemos que a los que aman a Dios, así que no se haga el que no sabe, porque usted sabe. Entonces la persona va a salir por ahí, no, es que yo como que no he entendido bien. No, ponga a decirlo porque no le van a creer eso. Sabemos. Entonces, ¿cómo ven el juicio? ¿Cómo lo ven? ¿Justo o qué? Eso es lo que la Biblia dice. El justo juicio de Dios. ¿Podrá usted echarle la culpa a otro que usted, es que yo me escarrié por fulano de tal? No le van a creer. No le van a creer. ¿Por qué? De pronto aquí la gente diga, fulano hizo apartar a fulano. ¿Cierto? De pronto, aquí uno le puede creer. ¿Pero usted cree que Dios le va a creer? Dios que conoce el corazón. Dios que sabe todo, conoce todas las intenciones. Tiene razón entonces la Biblia en decir, por lo cual eres inexcusable. Eres inexcusable, tú que tienes, traduzcamos esto, hagamos un resumen aquí. Tú que tienes la capacidad de estar juzgando a otro.
y que lo hace por dos cosas. Lo hace porque piensa que usted va a escapar. O lo hace porque usted ignora y no valora la gracia de Dios y más bien acudir a la gracia de Dios. Entonces note la profundidad de esto, que no tenemos las palabras para explicar todo esto. A veces las palabras no son suficientes para explicar la profundidad de lo que es aquí. Entonces, es bueno que el pecador conozca que delante de Dios no se podrá tener excusas de nada. ¿Qué es que yo, qué tal? No, nada. Dios sabe, Dios conoce. Dios conoce lo que estamos pensando ahí. Ahora mismo, ¿cierto? Algunos preocupados, ¿yo dónde me metí? ¿Cierto? Alguien pudiera preguntar, ¿y yo qué hago aquí, hombre, que me juzguen a mí? ¡Gloria a Dios! Pero aquí esto es sentarse ante el tribunal. ¡Qué bueno, gloria a Dios! Por eso un apóstol escribía y dice que vengamos ante el trono de la gracia de Dios. Porque ahora el trono de la gracia está aquí sobre la tierra. Ahorita no hay problema, no estamos en el juicio final, no. Pero aquí el apóstol advierte, dice, vea, si uno no se acerca a Cristo, aquí, porque él dijo en el verso 16 del capítulo 1, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para, dice el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero si alguna persona no recibe la gracia de Dios o el Evangelio para ser salvo, entonces ¿qué pasa? Vea, el juicio. Y entonces no hay forma de decirle a Dios, Señor, es que yo... No, es que usted entiende. Es que usted entiende. Mire, cuando uno asiste a personas en los últimos momentos de la vida, una vez como pastor, y a veces los clientes también lo acompañan a uno de eso, a asistir personas en los últimos momentos de la vida. Y la familia está preocupada. ¿Será que sí lo dejan entrar al cielo? ¿Será que no lo dejan? ¿Será que sí? Y bautícelo y haga algo. ¿Sí? Y la gente está orando y porque los familiares quieren que vaya al cielo. Y entonces se da ese pensamiento, bueno, y si está, sí va a entrar, sí va a llegar. Qué bueno, por eso es que la persona tiene que creer, ahora que entiende, ahora que comprende, ahora que oye, ahora que la persona puede caminar e ir a la iglesia o puede conectarse y oír el Evangelio ahora. Alabanzas. Mire, eso es serio, es serio, es serio. Esto que estamos hablando es muy serio, es que va a haber un momento en que toda persona, va a haber un momento definitivo, ya, chao de aquí. Ya se termina esta vida presente y hay que dar ese paso a la eternidad. Entonces, qué bendición haber estado en el tribunal aquí. ¿Cierto? Aquí, estuvo en el tribunal. Entonces ya se muere sin ningún temor de nada, ¿no? Yo ya pasé por el tribunal. Ya no tiene que ir allá a ningún tribunal, sino a esperar el día de la resurrección, de la transformación, para recibir el gozo eterno. Mire, explicar estas cartas es complicado. Es complicado y aquí tenemos mucho, pero si ustedes quieren el próximo domingo, ustedes se pueden matricular y venir y seguimos. Y si no pudo anotarse, escúchenlo de la casa.
Pero vamos a seguir explicando esto de la justicia de Dios. Porque yo creo que es algo muy importante tenerlo presente, la justicia de Dios. Porque, o sea, pecamos contra Dios. Eso no hay duda de eso, ¿cierto? Y si pecadores, dignos de juicio. Entonces, hay que ir al juicio. Hay que ir al tribunal. Decidimos, venimos acá. El Señor como que tenía 2 púlpitos de estos. Entonces bajó uno aquí. Y ahí dice ahí, trono de la gracia. El otro está allá. Y el otro dice, juicio final. Entonces es bueno venir aquí, a este, para no tener que ir al otro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en el próxima enseñanza vamos a seguir con esto para que entendamos por lo menos hasta el capítulo 8, que es muy importante, donde ya nosotros somos creyentes y comenzamos a vivir la vida cristiana. Aquí hay muchas cosas bonitas que nos ayudan. Creo que ya ustedes las han escuchado, pero las vamos a repetir.